Dios les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Es lindo estar en la casa del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que la gente suele evadir porque no es un tema agradable, pero es un tema que es parte de nuestra vida, la muerte. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la muerte. La muerte es parte de la vida. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos gente que ha partido con el Señor y todos nosotros un día partiremos con el Señor. Y queremos que todos nuestros familiares al irse de este mundo vayan a la presencia del Señor, ¿cierto? Tristemente no es así. Tristemente muchos de nuestros allegados no van a llegar a la presencia del Señor, pero no porque el Señor no quiera, sino porque cada quien toma una decisión mientras está en el cuerpo. Vamos a ver un poquito la muerte enfocada desde el punto de vista del rey David en el Salmo 23, que hemos venido estudiando algunas noches de jueves, y hoy vamos a estudiar el versículo 4 del Salmo 23. Querido hermano John, pones por favor la música cuando lleve 30 minutos a partir de este momento, ¿sí? Para yo saber que estoy en el tiempo. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Salmo 23, verso 4. Luisito, apúrese, eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay cosas muy curiosas con respecto a la muerte de los cristianos. Por mi parte, yo, después de haber visto a muchos cristianos partir a la presencia del Señor, me he dado cuenta de que los cristianos sabemos cuándo vamos a morir. Hay un punto en el que usted y yo sabemos que ese es el día. Algunos con una certeza tan asombrosa y otros con una sospecha muy justificada. Le cuento, el 2 de enero de 1975, el pastor de la iglesia bíblica de Pavas, una iglesia como la nuestra, pero allá en Pavas, tenía a su esposita, ella no se había levantado de la cama, él se levantó a hacer el desayuno. Ella estaba perfectamente sana. Dios la había sanado de un cáncer y después de que la dieron de alta en el hospital, 2 años anduvo por todo Costa Rica y por Panamá dando su testimonio, un testimonio muy impresionante. Y a los 2 años, el 2 de enero de 1975, quien llegó a ser mi padrastro, después era el pastor, se levantó a hacer el desayuno y estando en sus quehaceres ella lo llamó y le dijo, Dulce, se llamaba Dulce nombre, le dijo, Dulce, no desayunemos todavía, traiga la guitarra y traiga la Biblia. Entonces él se fue, apagó los chunches, él lo contaba así, dice que él apagó los chunches y se trajo la guitarra y se trajo la Biblia porque ella no sabía leer. Era una preciosa mujer de Dios, pero no sabía leer. Y fue mi maestra de escuela dominical, por cierto, la hermana Emma. Y Emita le dijo, cantemos cuando allá se pase lista. Y lo cantaron, cantaba precioso. Lo cantaron y le dijo, ¿podrías por favor leerme el Salmo 91? Leyó el Salmo 91. Y una vez que terminaron le dijo, váyase para la sala y quédese allá 15 minutos. Y después viene para que no me vea irme. Y él se fue. Allá en la sala estaba orando y a los 15 minutos regresó y la hermana Emma ya había partido con el Señor. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Así como ella, conozco 2 o 3 historias más, pero quise compartirle esta. Yo estoy seguro que el cristiano,
cuando llega su día, lo sabe. Como estoy seguro también de que cuando no es su día, también lo sabe. En el 2014 estaba yo en el hospital México para una cirugía de corazón abierto. Yo tengo, desde aquí hasta aquí me abrieron y me hicieron un remiendo ahí muy bueno, porque todavía está ahí. Y estuve ahí muchos días y los llevaba bien, oía música, hablaba con la gente, contaba chistes. Para los que no saben, yo, aunque cuento chistes malos, me gusta contar chistes y cuento chistes todo el tiempo. No en el púlpito, pero sí, cuando estamos entre amigos. Y todo eso estaba muy bien hasta que llegó el día. Porque Tita y yo nos sentábamos en una banquita que había ahí a marcar. Ella llegaba a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y teníamos esa horita para nosotros dos. Y para mí era como noviazgo, ¿verdad? Ahí estábamos juntos y contándonos cosas y chistes y pasándola bien. Ella iba todos los días. Pero mientras estábamos ahí sentados, al frente nos pasaban a veces con una camilla, con alguien con una sábana encima, y tal vez era un compañero que el día anterior había estado hablando conmigo y haciendo chistes conmigo, que fue a cirugía ese día y no salió. Eso es muy fuerte, hermano, y eso me pasó varias veces, ver un cadáver pasar a esta distancia y saber que ese era el amigo que estaba hablando conmigo el día anterior. Lo viví varias veces. El día que me tocó a mí, recuerdo que hicieron todos los preparativos y ya vinieron con una camilla y me llevaron y me bajaron al tercer piso, y en el tercer piso una mujer en la entrada, habíamos muchas camillas y ella estaba en la entrada con un papel. Usted para la cirugía tal, la sala tal, ¿verdad? Cuando llegó a mí, me vio, me puso la mano en el hombro y me dijo: que Dios lo acompañe, tenga fe. Yo sabía lo que me estaba diciendo, porque la cirugía mía no era una cirugía fácil. Me metieron a un pasillo frente a una puerta y todo estaba solo y muy frío. Y me dejaron ahí un buen rato, un rato muy largo. Como soy yo, empecé a orar y en cierto momento empecé a sentir angustia, porque estaba viendo pasar frente a mis ojos posiblemente los últimos minutos de mi vida. Y eso, hermanos queridos, no es fácil. Sin embargo, empecé a recitar el Salmo 23. Yo casi estoy seguro que todos los cristianos, si sabemos que estamos a las puertas de la muerte, recitamos el Salmo 23. Es muy curioso, pero a nadie se le ocurre el 54. No, el 23. ¿Y quién no se sabe el Salmo 23? Y yo empecé a recitarlo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí en la camilla, estaba acostado yo ahí, esperando. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo dije: ¡hey! No me voy a morir. En ese momento lo supe. Y aquí estoy. 7 años después. No sé si el Señor me va a dar 8 o 9 o 10. Los que Él me des también. Ya es una gran ganancia 7 años después. Porque los doctores después me contaron que si me hubieran abierto 1 hora después, no había nada que hacer. Porque la pared de mi aorta en ese punto estaba tan delgada como una papel de cebolla. En el momento justo. La cosa es esta. He llegado a la conclusión de que los cristianos sabemos cuándo vamos a morir y también sabemos cuándo no vamos a morir. Sí.
Pero este texto es tan interesante porque él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque significa que usted y yo hemos estado y estaremos a la sombra de la muerte varias veces. Que usted es cristiano no quita que usted va a morir. Usted va a morir en algún momento, pero no solamente va a morir, sino que además de que llegará ese día, mientras llega ese día, usted y yo estaremos muchas veces bajo la sombra de la muerte. A veces creemos que por ser cristianos estamos exentos, que nunca Dios va a permitir tal cosa. Pero fíjese que sí. Por ejemplo, hay un texto en el que Dios le habla al pueblo de Israel, le profetiza al pueblo de Israel. Y es Isaías 43, 2. Llamita, ¿podrías ir por favor ahí? 2. Aleluya. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso se lo dijo el Señor a Israel, esa es una profecía para Israel. Pero note que Él dice cuándo. No dice, por ser hijo mío, nunca pasarás por las aguas. No. Dice, cuando pases, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no dice, nunca vas a pasar por un río, dice, cuando pases por los ríos, no te anegarán, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, ¿se acuerdan al apóstol Pedro diciendo que, Jonito, no me lo suba? ¿Se acuerdan al apóstol Pedro diciendo que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, es probado con fuego? Nuestra fe también es probada por el fuego. Dice, no te quemarás. Y la llama no arderá en ti. Pero no dices que no vas a pasar, que vas a estar lejos de las llamas. No. Y todavía hay más en la Biblia, ¿verdad? Allá en Daniel capítulo 3, 4, hay unos muchachos que cayeron al horno de fuego como castigo y la llama no ardió en ellos, ¿verdad? O sea, usted puede ver que la Biblia se cumple porque se cumple. Aunque esta profecía no es para nosotros, podemos aprender de ella, es específicamente para el pueblo de Israel, podemos aprender de ella que el pueblo de Dios no está exento del sufrimiento. No está exento. Usted y yo vamos a tener pruebas y luchas. No porque usted sea cristiano nunca va a tener luchas. Y mire lo que dice, cuando ande en valle de sombra de muerte. Primero, ¿qué es un valle? Un valle, podemos decir, es un territorio que está en medio de formaciones rocosas o montañosas. Eso es un valle. Hay valles bonitos. Mientras hablaba con mi esposa de este tema, de la enseñanza de hoy, ella me decía, hay bosques lindos en los valles, que uno se mete y se oye los pajaritos y todos. Ella es muy romántica, ¿eh? Entonces los pajaritos y los animalitos y esos sonidos y todo, qué lindo. Y uno no siente miedo, ¿verdad? Pero como David era pastor, cuando él habla del valle de sombra de muerte, él sabía lo que estaba diciendo. Entonces yo quiero que usted se haga una imaginación. Piense, va el pastor con las ovejas y van los borreguitos chiquiticos, ¿verdad? Y van las ovejitas y ahí va todo el mundo. Van en un valle, hay montañas aquí o rocas y el sol está allá, al oeste, y aquí está esa roca tan grande y sobre esa roca empiezan a verse dos orejas y luego de las dos orejas un hocico y luego del hocico un cuerpo y después de un ratito se ve un lobo.
Él está allá y las ovejas aquí. Y el sol, como está allá, la sombra del lobo cae directamente sobre las ovejas. Esa es la sombra de muerte. Está el valle. Y la sombra de muerte es la amenaza latente que está ahí. Estás en peligro de morir. O un águila. Un águila viene y va sobre las ovejas, y las ovejas lo primero que ven es la sombra, y ya saben que después de la sombra viene la muerte. Nosotros, como yo en el hospital, como la hermana Emma en su cama, sabemos que hay sombra de muerte acechándonos. Pero aquí dice, a pesar de que haya sombra de muerte, de que yo esté ahí en el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Y por qué no voy a temer? Porque el Señor está conmigo. Entonces, vea esto que es tan lindo. ¿Qué es la muerte para los cristianos? Me acuerdo del hermano José Murillo, que por un cáncer, un tumor cerebral, perdió la vista, se hinchó de una manera extraordinaria, y cuando lo íbamos a ver, él estaba tan feliz todo el tiempo y decía, hermano, ¿sabe qué es lo que más feliz me tiene? Que pronto veré al Señor. Porque dice la Escritura, si vivimos, alguien complételo. Y si morimos, sea que vivamos o sea que muramos, entonces para el cristiano la muerte no es una tragedia. Hermanos, yo le decía a mi esposa y a mi hijo el miércoles en la noche, ayer en la noche, ve qué curioso, sí, porque este tema lo he estado, bueno, ayer en la noche les decía yo a ellos, miren, yo sería feliz si el Señor me concede la muerte de la forma que yo se la he pedido. Y si ustedes me ven morir, y si tienen que llorar, lloren, pero sepan que para mí no es una tragedia. No lo es, hermanos. En este momento el Señor puede disponer de mi vida, y estoy seguro que si le pregunto a cada uno de los cristianos nacidos de nuevo que hay en esta sala, me va a decir lo mismo. No es una tragedia. Claro, yo sé que las mamás están pensando en los hijos. Yami, que tiene solo uno, debe estar pensando, ¿quién va a cuidar a mi chiquito? Aunque ya está casado, pero ella piensa, ¿quién lo va a cuidar? Aparte de esas cosas, como yo que pienso, ¿qué va a ser de Tita cuando yo no esté? Y el Señor siempre me ha jalado las orejas, ¿acaso sos vos el que la cuidas? Y es cierto, yo soy el tubo por donde pasa el agua, pero quien realmente la cuida es Dios, a través de mí o a través de cualquier otro. Ese otro no es otro marido. Ese otro puede ser usted, o puede ser usted, o puede ser mi hijo, o puede ser alguien, ¿no? Pero Dios la cuidará. Aparte de eso, nosotros no vemos la tragedia como una desgracia, como que vamos a un hueco, como que vamos a algo desconocido. Nosotros sabemos dónde vamos. Ahora, mientras voy en el valle de sombra de muerte, qué interesante es, yo estoy viendo la sombra pasar y acecharme, pero no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque Él está conmigo. Aquí en Isaías 41:10, el Señor le dice a Israel, y es para nosotros también, no temas. ¿Y sabía usted que después de la palabra Dios, la frase no temas es la más repetida en la Biblia? Interesante, ¿eh? No temas, yo estoy contigo. Entonces yo me imagino las ovejitas de David, ven venir la sombra del lobo y ellas están tranquilas, porque David está con ellas. Y David le dijo a Saúl, cuando venía un lobo, un oso, un león, yo agarraba mis armas y yo los mataba, fuera oso, fuera león, yo los mataba. Entonces era una ovejita de David, era carguísima, porque uno sabía que venía el león y uno en vez de decir, uy, me van a comer, uno decía, aquí viene el espectáculo.
Vamos a ver cómo matan a ese leoncillo, si le dan por la frente o le dan por un lado, por dónde, y hacían apuestas. A ver, ¿dónde le van a dar al león? Pero el león se iba a morir. Ellas no. Es exacto lo mismo con el Señor. Usted y yo, hermanos, estamos caminando en este valle, pero nunca estamos solos. Y venga lo que venga, el Señor va a salir victorioso siempre, siempre, siempre. Si es el día que nos toca morir, y esa es la forma en que nos toca morir, pues somos del Señor. El mismo, no se sienta mal si usted no quiere morir de una forma fea. El mismo Jesús, estando a unas horas de su muerte, le dijo al Padre, ¿sería posible que pases de mí esta copa? Porque Jesús, nadie más que Jesús, sabía cómo era la crucifixión. Entonces Jesús le dijo, Padre, es posible, negociemos algo, porque que usted no quiera morir de X o Y manera no es pecado, pero si su muerte glorifica a Dios, o más bien, permítame corregir, nuestra muerte glorifica a Dios en todos los casos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, si este es nuestro día y si esa es la forma que Dios permitió, sepa y entienda todo el pueblo de Dios que Dios siempre está en control. Aunque ande en valle de muerte. Hay un texto más que me gustaría leer, que es Isaías 43. Isaías es un libro, una cosa maravillosa, que me bendice mucho. Isaías 41, perdón. Isaías 41, 13 dice así, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, una vez más, no temas, yo te ayudo. Qué lindo, ¿ah? No temas, yo te ayudo. Hay momentos en los que usted no va a encontrar a nadie a la par suya, pero acuérdese que Él es su Dios y que Él prometió, yo te ayudo. Jesús dijo en Mateo 28, 20, parte B, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, del tiempo en que Jesús dijo esas palabras hasta el fin del mundo, ¿cuál día se queda fuera? No, ninguno. El que estamos viviendo hoy, la noche oscura, el día difícil. Voy a contarles algo personal, pero creo que viene al caso. Nosotros, como dije el domingo, hemos estado teniendo una situación difícil de salud con Tita. Ha sido muy difícil. De hecho, no está hoy aquí y creo que faltará un tiempo para que venga. Pero hace unos días ella me dijo, necesitamos hacer un testamento. Eso fue la semana pasada, como el jueves. Y unos hermanos de aquí me ayudaron a hacer testigos en el testamento y lo hicimos el lunes. Y la razón por que lo hicimos fue porque ella me dijo, yo no estoy segura que yo vaya a superar esta etapa. Ese día oscuro, Dios está con ella. Amén. Ese día oscuro, Dios está con el esposo, ¿verdad, Jara? Sí. Mi hermano Jara tiene una experiencia muy fuerte que algún día nos contará también. Tienes que entender que nunca estás solo. Tal vez no estemos hablando de muerte, pero a veces hay situaciones que son tan difíciles que no le puedes contar a nadie. Y si le cuentas a alguien, nadie te puede ayudar. Y si dices, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ni siquiera ese porque ya se murió. No. Y no hay nadie, pero, ¿sabes?
ahí es donde tienes que acordarte de la palabra. Por eso leer la palabra, meterla en el corazón es tan importante. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el Salmo, no temeré mal alguno. El mal alguno del que habla aquí es la muerte. El contexto del Salmo me dice, el verso 4 me dice que está hablando del valle de sombra de muerte. Entonces el mal alguno del que está hablando aquí es la muerte precisamente. Pero él dice, no voy a temer. ¿Cómo mueren las ovejas? Algunas ovejas mueren por un lobo, otras por un oso, algunas por enfermedades. ¿Cómo nos va a tocar a nosotros? No sabemos. Yo, conversando con Tita ayer sobre este tema, le decía que hay cosas inexplicables. La hija de un predicador muy famoso, la hija de Gigi Ávila, algunos han oído hablar de Gigi Ávila. El esposo la mató a la hija de Gigi Ávila. O sea, hay hermanas en Cristo que han muerto asesinadas. Hay hermanos en Cristo que han muerto asesinados. Si usted fuera cristiano en China y no aquí, usted tendría una alta posibilidad de ser asesinado. Y si usted fuera cristiano en Corea y no aquí, usted ya tendría la sentencia de muerte. Y son cristianos. Algunos hermanos que les gusta predicar al revés la Biblia, le enseñan a la gente que siendo cristianos nunca van a padecer enfermedades, por ejemplo. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 13, se registra la muerte de un hombre, que ojalá nosotros todos pudiéramos ser como ese hombre, Eliseo. Eliseo era el discípulo de Elías. Elías en vida hizo 16 milagros registrados en la Escritura. Y cuando él se iba, Eliseo quería una doble porción de su espíritu, ¿se acuerdan? Vamos a ver cómo andan ustedes de matemáticas. ¿Cuántos milagros creen ustedes que hay registrados de Eliseo en la Biblia? 32. Pero uno de esos milagros lo hizo estando muerto. Lean la historia, ahí en 2 de Reyes capítulo 13, estando muerto. El poder de Dios que habitaba en él, qué tremendo. Un hombre muerto cae en el sepulcro donde están los huesos de Eliseo y revive, resucita. Tremendo, 32 milagros. Pero cuando usted lee ese texto de 2 de Reyes dice, estaba Eliseo en cama, enfermo de la enfermedad de que murió. Un hombrazo de Dios, mucho mejor que esos charlatanes que se paran en los púlpitos a decir que los cristianos no deben sufrir. Y murió enfermo. ¿Cuál de ellos habrá resucitado un muerto? Murió enfermo. Muchos que escuchamos decir que se llaman apóstoles, no han leído que la Biblia dice que hay señales de apóstoles, que para ser apóstol debe ser respaldado por señales. Ahí está en la Biblia, yo lo he enseñado aquí. Pero el cristiano debe entender, no importa, como dicen los mexicanos, de a cómo le toque, nosotros nunca estamos solos, nunca. Hay que escuchar la voz de los mártires que murieron en las hogueras, que estaban siendo quemados y glorificando a Dios, porque morían por haber traducido la Biblia, por ejemplo. Hermanos, a veces creemos que nunca vamos a sufrir, que no es correcto que el cristiano sufra. Voy a leer el texto otra vez. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Yo diría, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Un texto que quiero dejar en su corazón es Romanos 8:28. Es un texto que casi todos lo conocemos. Si alguien se lo sabe de memoria, me gustaría escucharlo. Romanos 8:28. Y sabemos, significa que es una verdad comprobada, que es una verdad que no cambia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, esto de que aplican restricciones, la gente cree que es nuevo. No, ahí está en la Biblia. Aplican restricciones. Esto es exclusivo para los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, los que han nacido de nuevo. Otro principio que hay que aplicar aquí es, la Biblia no se aplica a todo el mundo. A veces alguien le dice a una persona que está enferma y que ha sido un impiazo, no quiere nada con Dios y es un blasfemo, aunque ande en valle de sombra, y le leen el Salmo 23 y yo digo, ¿para qué? No sé, mejor predíquele a ver si se convierte para que no se vaya al infierno. Pero, gracias hermano, pero es para los cristianos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces hablábamos, Tita y yo le hice una pregunta a Tita porque este texto en específico siempre ha sido complicado de explicar. Porque cuando yo te lo digo, vos decís, ok, sí, pastor, pero ¿en qué me ayuda bien que yo me quede sin trabajo? ¿En qué me ayuda bien que yo esté enfermo? Y Tita me dijo, yo creo que, por ejemplo, la enfermedad nos ayuda bien en que a veces los cristianos, cuando estamos bien, oramos poquito, apenas para el gasto. Pero cuando estamos enfermos y en riesgo nuestra vida, oramos todos los días y a cada rato. Yo creo que cuando nos pasan cosas, vamos a la palabra de Dios y nos ponemos a leer la Biblia. Algunos hasta quieren hacer negocio con Dios. Dios, como me está yendo muy mal, voy a empezar a diezmar para que me vaya bien. Y entonces la conclusión a la que llegábamos es esta. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y poniéndolo en el contexto en el que estamos viendo hoy, que estamos hablando de la muerte de un familiar suyo ayuda a bien, le ayuda bien a usted. Usted me dirá, pastor, ¿cómo? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo. Hay un propósito de Dios para tu vida, no lo conoces, pero Él cumplirá su propósito. Dios tiene un plan, el plan de Dios. Aquí usted dígame amén si lo considera así o no amén si no lo considera así. El plan de Dios es perfecto. No hay errores. Bendita sea la misericordia de Dios. Vamos concluyendo con este temita, bendito sea el Señor, con la última parte del texto que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando yo sé que a Dios nada lo puede vencer, yo cobro ánimo. Esto de y me infundirán aliento es reanimar. Es cuando alguien está desmayado y se siente derrotado, está en el suelo y está a merced del peligro, del lobo, del oso, del león. Pero llega el pastor con su vara y su callado y se para enfrente. Ok, ahora la bronca es conmigo, no con él. Déjamelo quieto, que ahora la cosa es conmigo. Eso es lo que usted debe pensar cuando usted piensa en vara y callado. Yo sé que usted lo ha oído predicar de otra manera, pero es lo malo de no tener contexto. Claro, cuando usted no tiene el contexto de que estamos hablando del valle de sombra de muerte, usted puede que caiga en el error de decir, mire, el callado es una cosa así, que tiene una cosa así, y entonces es para que jale las ovejas. Sí, sí es cierto, pero no es el contexto. Aquí el contexto está diciendo que él está en valle de sombra de muerte y que al ver el callado y la vara en la mano del pastor le infunde aliento.
Esto es para guiarlo cuando usted se descarría, es para traerlo cuando usted se está yendo, pero no es para defenderlo. En ese caso, ¿cuándo es que sirve como defensa? Cuando el pastor tiene las armas en su mano y va a atacar a lo que es una amenaza de muerte para usted. Eso es lo que significa me infundirán aliento. Cuando yo veo el poder de Dios, que no hay nadie ni nada que lo pueda vencer, entonces yo recobro ánimo. Porque yo sé que pase lo que pase, aun si llegara la muerte, es para la gloria de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Bendito sea tu nombre por cada día que nos has dado hasta hoy, Señor. Gracias por ayudarnos a sobrellevar las luchas y por tu Espíritu Santo que nos fortalece. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por el socorro y el auxilio y por tu presencia en nosotros y porque tú nunca nos abandonas. Y podemos decir confiados, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, y a tu misericordia y a tu gracia nos encomendamos todos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vayan en paz. Si alguno quiere colaborar con el refrigerio para la semana entrante, hable conmigo. Creo que hay un refrigerio, ¿verdad, Mario? Entonces no se vaya sin su fresquito. Y así hacemos un shalom grandecito. Todos los hermanos, a los que no conoce, conózcales. Los hermanos que vinieron por primera vez, no se vayan sin saludar unos cuantos también. Aquí el que viene por primera vez es como si tuviera 20 años aquí. Es parte de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz.